Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y lo has encontrado falso. Y tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti, y si no te arrepientes, moveré tu candelero de ese lugar. No obstante, tienes esto a tu favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por un nuevo día. Gracias porque cada día son nuevas tu misericordia, Señor. Te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias por mis hermanos, Dios, que todavía siguen peleando, Dios mío. Siguen venciendo, siguen triunfando, Dios. Y hoy pueden estar aquí adorándote y alabándote, Señor. Queremos hoy, Dios mío, que tú nos ayudes, que tú nos des sabiduría y entendimiento de los altos, Dios mío. Que sea la persona del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Dios, para tu gloria y para tu honra. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor. El viernes y el sábado hemos estado unidos en la confraternidad Escandinavia, no sé si los hermanos han podido verlo. Ha estado predicando nuestro pastor Carlos Costrera y el supervisor Carlos Medina. De hecho, esta tarde yo estuve viendo el mensaje, que fue un poderoso mensaje de la gracia. Y el pastor Carlos Contreras estuvo predicando que vuelva otra vez como al principio. Señor, haznos volver como al principio. Entonces, esta mañana yo he estado aquí y he estado estudiando y le estaba pidiendo al Señor que me diera palabra para ustedes, ya que Dios conoce la necesidad del corazón. Y he decidido, hasta donde Dios nos dé, todos los sábados enseñar las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, para conocer que cada mensaje de cada iglesia tiene una enseñanza para nuestra vida. Toda palabra que fue dada a esas 7 iglesias es para el tiempo de hoy. Entonces estaré dando un estudio, no sé cuánto tiempo me llevaré. Hablaremos de las 7 iglesias de Apocalipsis. Amén. Entonces, la primera iglesia, ustedes ya saben cuál es. ¿Cuál es? La iglesia de Éfeso. Entonces, para entrar a este mensaje, primero quiero que ustedes conozcan la historia. Que ustedes conozcan quién la fundó. ¿En qué viaje misionero se fundó? ¿Qué era Éfeso en ese pueblo, en ese país? Ver todo lo que era Éfeso en ese momento para entrar en la escena. Amén. Para saber cómo Dios, por medio del apóstol Pablo, conquistó ese terreno. Entonces quiero que ustedes conozcan un poco de la historia para entrar al mensaje. Tal vez no entremos en el mensaje hoy, pero quiero que estén bien empapados. Amén. Porque tiene una enseñanza para nuestras vidas. Miren, yo he estado aquí investigando y voy a dar una pequeña introducción, ¿vale? Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia Menor. Hoy en día es Turquía. Y si usted va al mapa, que yo fui al mapa, usted va a ver que en Turquía, hoy se llama Turquía, pero ahí está ubicado Éfeso. Hoy en día Éfeso es todo ruina. Todo ruina. Usted va a ver que la palabra de Dios se cumple. Entonces, ya sabemos que Éfeso era la ciudad más importante en aquel momento. Amén. En el primer siglo era la ciudad más importante de la provincia romana. Esta región tenía una gran importancia estratégica. Oiga bien,
ya que allí convergían o unía el este y el oeste. Éfeso estaba ubicada en la principal ruta de comercio, tanto marítima como terrestre. Era algo increíble. Se movía dinero por todos lados, tanto marítimo como terrestre. Amén. Había negocios por todos lados. Quiero que ustedes vean lo que era Éfeso en aquel momento. Tanto marítima como terrestre entre Asia, África y Europa. Y acabo de entrar en el mapa y si usted ve dónde estaba ubicado Turquía, Éfeso, usted va a ver que está conectado con Europa, África, Asia y el otro ¿cuál es? Exactamente, está ubicado con todos esos puntos. Entonces por eso dice que era algo importante, por eso era la ciudad más importante de la provincia romana. Otra cosa, Éfeso no se encontraba en la costa, pero estaba conectada con el mar por un río con un amplio canal. Aunque no era una costa, pero había un río grande, ¿vale? Que conectaba. Entonces por eso tenía esos negocios, tanto como terrestre y marítimo. Amén. Éfeso era una ciudad llena de arte, ciencia y cultura. Y contaba con una gran biblioteca, donde iban todos los maestros. También era la sede de los Juegos Iónicos. Los Juegos Iónicos son competencias deportivas similares a las Olimpiadas. Amén. Ahí era la sede, Éfeso, ¿vale? Ahí había unos juegos que ustedes ahora lo ven en los Juegos Olimpiadas, pues los juegos de allá eran pues atletismo, no es como hoy en día que hay un montón de juegos, pero había juegos, atletismo, gladiadores y un montón de cosas. Allí también se encontraba el templo de Diana, que lo vamos a ver por la palabra, el cual era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Oiga bien esto, y si usted va hoy en día a Turquía, usted puede ver eso, pero todo es ruina, todo ya está ruina. Diana era la versión romana de la diosa griega Artemisa. ¿Han escuchado la diosa Artemisa? ¿No la habían escuchado en el libro de Hechos? Diana era la versión romana de la diosa griega Artemisa, que lo vamos a ver después. Ahora bien, esa diosa era hija de Zeus y hermana gemela de Apolo con algunas variantes. Amén. Así que ahí estaba una idolatría terrible también en Éfeso. Entonces ya va aprendiendo que había Juegos Olímpicos, digámoslo así, había arte, cultura, había un montón de cosas, estaba llena de negocios, pero también se movía el pecado, se movía la idolatría, como en estos tiempos. Pero antes de entrar a la escena queremos saber, yo siempre cuando voy a hacer un estudio me interesa saber qué se movía en aquel tiempo. Amén. Dice, era considerada, oiga bien esto que me llevé un impacto, era considerada la diosa de la fertilidad, la casa y la tierra. Era considerada la diosa de la fertilidad. Y aquí en Fuerteventura se mueve esa diosa de fertilidad. De hecho, por ahí hay sitios que lo venden, porque lo he visto con mis ojos. ¿Ah? Lo he visto. Entonces, aunque era un tiempo antiguo, pero también se movía el pecado descaradamente. El culto a Diana combinaba ritos religiosos. ¿Cuáles eran esos ritos religiosos? Con actos sexuales realizadas con las sacerdotisas del templo. Estas prácticas eran populares entre los griegos y romanos, pero eran rechazados por los judíos y los cristianos. Esa es la pequeña introducción. O sea, ¿había pecado o no había pecado? Estaba eso lleno de perversidad. Había idolatría, lujuria, un montón de inmoralidad. Pero mire, algo que yo cuando estuve estudiando hoy, que me llenó de alegría, podemos decir que donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. Y donde pensaba que nadie iba a llegar, llegó Cristo a través del apóstol Pablo. Porque si usted mira el mapa y usted ve Israel está en una punta de aquí y Turquía está en la otra punta, hay que cruzar un charco. Pero ¿cómo es el Espíritu de Dios que llevó al apóstol Pablo, el misionero? Y fundó y abrió esa obra. Ahora estaremos estudiando.
Pero mire, hermano, si Dios nos ha traído a Fuerteventura es por un propósito. Aquí se mueve la brujería a todo lo que da. Aquí se mueve la lujuria, la sexualidad, se mueve la fornicación, el adulterio, un montón de cosas. Pero más grande es la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Amén. Iglesia en Éfeso. La iglesia cristiana de Éfeso llegó a ser la más importante de la región. De las 7 iglesias que habla Apocalipsis, la iglesia de Éfeso era la más importante. Y ahora usted verá por qué, porque todo tiene un porqué. Pablo pasó mucho tiempo allí, más que ninguna otra ciudad en sus viajes misioneros. En Éfeso fueron discipulados muchos líderes que luego partieron de allí como misioneros para abrir iglesias en otras ciudades. Acuérdense que esta iglesia era incansable, era trabajadora, levantó muchos obreros, muchos misioneros, llenaron de iglesias, llenaron el evangelio. Aquello era, digamos así, un avivamiento. Mientras estaba el apóstol Pablo, aquello fue tremendo. Mientras hay hombres de Dios, mientras hay mujeres de Dios, Dios se mueve. Ya pueda ser la ciudad más pecadora, ya pueda ser el pueblo más pecador, pero si hay hombres, si hay una iglesia que se mete con Dios, Dios se mueve. El pastor Salomón, yo escuchaba que el fundador de esta obra, Luis M. Ortiz, que por cierto creo que cumplimos 58 años, creo que lo vi, ¿no? 58, 68, no me recuerdo bien, dijo estas palabras que siempre se me han grabado en mi cabeza: no hay lugar duro para un obrero duro. ¿Qué quiere decir eso? Si un obrero se mete con Dios, mire, ese lugar puede estar lleno de brujería, puede estar lleno de prostitución, puede estar lleno de un montón de lujuria, pero mire, la gracia de Dios es más grande que todo eso. Y Dios llegó a Éfeso, y mire cómo era Éfeso. Era tremenda, estaba llena de pecado. Oiga bien, veamos la primera visita de Pablo a Éfeso. Al final del segundo viaje misionero, esto fue en el año 52 después de Cristo. Hechos, libro de Hechos, capítulo 18, y vamos a estar leyendo el 19 y el 21. Libro de Hechos. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo se comienza a fundar esta obra. Hechos capítulo 18, versículos 19 y 21. Dice así: y habiendo llegado a Éfeso, Pablo entró en la sinagoga y habló con los judíos, quienes le suplicaran que prolongaran más su estancia entre ellos, pero no lo convencieron, pues él le dijo: debo celebrar ciertamente la próxima fiesta en Jerusalén, y si Dios quiere, regresaré a ustedes nuevamente. Podemos ver que Pablo llega a Éfeso. ¿Cuántos viajes misioneros tuvo el apóstol Pablo? Conocido por la palabra en el libro de Hechos. 3 viajes misioneros. En el segundo viaje misionero, Pablo llega a Éfeso y ya la semilla estaba plantándose. Dios iba a comenzar algo maravilloso en Éfeso. Pero mire cómo es Dios. En ese momento el apóstol Pablo no se queda por mucho tiempo porque tenía que subir para Jerusalén. Pero mire, aunque esa ocasión no permaneció mucho tiempo allí, en su tercer viaje misionero, Pablo regresó a Éfeso para enseñar en la sinagoga y les compartió que Jesús era el Mesías tan esperado. Mire, todo está en el tiempo de Dios. Tal vez en ese momento tenía que salir corriendo el apóstol Pablo para Jerusalén, pero el Señor, como es bueno, otra vez regresó al apóstol Pablo a Éfeso, porque tenía algo preparado. Sigamos. Hechos 19, 8, 10. Este es el tercer viaje misionero. Hechos 19, 8, 10. Si usted lee el 19, 1 va a ver que otra vez vuelve a Éfeso, pero vamos a leer el versículo 8 y 10. Entonces Pablo, entrando en la sinagoga,
estuvo hablando audazmente durante 3 meses, instruyendo sobre el reino de Dios. Pablo comenzó a enseñar en las sinagogas durante 3 meses. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. Amén. El evangelio de Jesucristo. Pero mire lo que pasa, porque mire, siempre donde Dios va a hacer algo, se interpone el enemigo. ¿Lo sabían? El enemigo no va a estar contento nunca, él se va a levantar. Pero como algunos de ellos estaban endurecidos y se oponían y blasfemaban el camino de Dios delante de la multitud de los gentiles, mire lo que hizo el apóstol. Pablo se apartó y se separó de ellos a los discípulos. Y cada día hablaba con ellos en la escuela de cierto varón llamado Tirano. Mire qué nombre. Esto sucedió durante 2 años, hasta que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como paganos, escucharon la palabra de Dios. Mire, aquello fue un avivamiento. Aquello fue la gloria de Dios. Pero porque el apóstol Pablo era un hombre de búsqueda. Era un hombre que se metía con el Señor. La primera vez ustedes vieron que se tuvo que ir, ¿verdad? Pero en la tercera ocasión, ¿qué pasó? Se quedó 2 años enseñando la palabra de Dios, tanto como a judíos como a paganos. Ahí dice como a griegos y a gentiles. En este tiempo Dios hizo muchos milagros. Mire, estamos viendo el 19, ¿no? Mire qué milagro. Lean el versículo 11 y 12 para que ustedes vean. Del 19. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Mire, era Éfeso pecadora, seguro. Había un montón de pecado, idolatría, cosas que Dios abominaba. Pero ¿qué pasa? Llegó un hombre. Mire, y si un hombre llega con el Espíritu Santo de Dios, revoluciona toda esa ciudad, toda esa isla o todo el país. Ahí llegó el apóstol Pablo. Mire lo que pasó ahí. ¿Qué dice el 12? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mire, ¿ustedes saben cuál es el apóstol que sanaba con la sombra? El apóstol Pedro. El apóstol Pablo dice que con los pañuelos, los trapos lo cogían y la gente era sanada. ¿Será que el poder está en la ropa? No. ¿En quién está el poder? ¿En Pablo? El poder estaba en Cristo, porque hubo un hombre que se metió con Dios. Por eso yo me gozaba haciendo este estudio. Digo, si los hermanos comprendieran y entendieran lo que es meterse y profundizar con el Señor, mire, ustedes descubrirían un poder extraordinario. Ustedes vieran la gloria de Dios. Vieran la gloria de Dios en esencia, en su esplendor. Y mire, eran milagros extraordinarios. Con los trapos de Pablo, los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro dice que se sanaban los enfermos. Oiga, es una cosa tremenda. Hoy en día vivimos en tiempos que no se sana ni uno. Ni hay liberación en la iglesia. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? ¿Por qué no pasa estos milagros hoy en día? Para parar un momento ahí. ¿Qué está pasando en la iglesia de Cristo? No tiene esa búsqueda como antes la gente lo sentía. Hay que pagar un precio. Hay que tener una búsqueda. El pastor Carlos Contreras, que estuvimos escuchando así, medio con mi mujer, cuando hubo un avivamiento, estaba hablando de un avivamiento, dice que la gente se levantaba a las 2 de la mañana a orar. Después eran por la tarde, por la noche. Había un pueblo intercediendo. Habían hombres y mujeres orando, no importa la hora. Se levantaban cuando Dios lo llamaba. ¿No a veces ha sentido que usted está en la cama y usted siente que ya es hora de levantarse? Lo que pasa es que la sábana nos arropa más. Pero hermano, Dios quiere hacer todas estas cosas. El problema está en nosotros, empezando desde el que está hablando, porque nos hemos acomodado. Lo tenemos todo. Dígame qué nos falta aquí. ¿Hay algo que le falte? ¿Tiene usted necesidad?
está siendo perseguido, está siendo atribulado, estamos acomodados. ¿Y sabe lo que lleva a la comodidad? Carne. Si usted no tiene un devocional con Dios, lo lleva a la carne. Entonces, mire, Dios se movió de una manera extraordinaria en Éfeso. Por eso una de las enseñanzas del apóstol Pablo dice: yo no vine aquí con palabras persuasivas, yo no vine aquí con palabras teológicas, con fábula. Yo vine con demostración y hecho, con poder de lo alto. Cuando el apóstol Pablo llevaba el evangelio, los enfermos se sanaban. Cuando el apóstol Pablo llevaba el evangelio, los endemoniados eran libertados. Y no solamente eso, resucitaba a un pueblo, a una nación muerta, porque era un hombre de búsqueda. Mire, si quiere estudien la vida del apóstol Pablo, no le llegamos ni a los talones. Y hoy en día hay muchos que se llaman a ser apóstoles y son personas que ni siquiera se plantan de rodillas, ni siquiera viven una vida de santidad y obediencia. Entonces, amados hermanos, necesitamos, en el tiempo que nos queda aquí en la tierra, meternos con el Señor. Todavía hay tiempo para ver su gloria, aún en la tierra de los vivientes. No, pastor, pero yo quiero ver su gloria en el cielo. Sí, y todos estamos deseando. Pero ¿no desea usted que su familia se convierta? ¿No desea usted que sus hijos vengan? ¿Que sus nietos, su marido, su mujer venga al pie del Señor? Claro que deseamos, pero se necesita una intimidad, una cercanía con el Señor. Amén. Vamos a seguir, porque si no nos vamos de largo. Oiga bien esto. Hubo quienes quisieron imitar señales. Esto pasa hoy en día. Pero sin creer en Jesús, y sabemos que eso no funciona. Del 13 al 17. Mire lo que dice ahí. Del mismo capítulo 19. Esto todo está pasando en Éfeso, hermano. Yo quiero que estamos hablando de Éfeso. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, ¿vio? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Espérese ahí. Había 7 hijos de un varón judío, conocedor de la ley, pero dice que era sumo sacerdote. Jefe, sumo sacerdote. Amados hermanos, oiga, mire, era un hombre que conocía la ley. Eran 7 hijos de cierto varón judío, sumo sacerdote. ¿Qué dice más? Dice que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es. Dice aquí: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Amén, un momento. Mire, estos hombres comenzaron a ver la gloria de Dios a través del apóstol Pablo y dijeron: bueno, si esto es así como ellos hacen, esto es fácil, esto lo vamos a convertir en un negocio. El apóstol Pablo dice en el nombre de Jesús y los endemoniados son libertados. Pues estos hombres judíos conocedores de la ley van y quieren hacer lo mismo. Incluso dicen: os conjuramos en el nombre de Jesús que predica el apóstol Pablo que se vaya afuera. Después usted va a ver la desgracia que le pasa a ellos por querer jugar a esto. El evangelio no es un juego. El evangelio hay que ser serio. Hay que estar metido con Dios. Hermano, Satanás es verdad que no tiene poder para una iglesia que busca, pero nosotros como humanos no vamos a poderle ganarle nunca al enemigo. Tiene que estar Cristo en nuestro corazón. Y mire, hoy en día vivimos en tiempos donde el hombre quiere ser reconocido aquí en la tierra. Es mejor ser reconocido en el infierno que ser reconocido aquí. ¿A qué me refiero? A que Satanás a usted lo conozca. Que cuando usted ore o cuando usted ore por un enfermo, por un endemoniado, sepa que usted está Cristo de la gloria. Dice: yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Usted sabe que eso pasa hoy en día. Hoy en día pasa eso, amados hermanos. No hay poder y después son avergonzados. Mire lo que pasó, siga leyendo, hermano.
Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire, los humilló, los dominó, incluso los hirió y se fueron desnudos. 7 hombres contra un hombre. Esto es terrible. Por ahí a veces se escucha en la noticia 3 o 4 policías con un hombre y no pudieron. Porque el espíritu maligno que está en ellos tiene tal fuerza y tal poder que puede destruir a cualquier ser humano. El único ser humano que no puede ser destruido es el que tiene a Cristo en su corazón. Las puertas del Hades no prevalecen contra un creyente que está buscando a Dios. Entonces podemos ver que Pablo no iba solo. Pablo iba con el Cristo de la gloria. Oiga, y qué bueno, hermano, tal vez no sea reconocido aquí, pero que te reconozca en el cielo y allá abajo y digan, oye, que la hermana Esther es de Dios, que la hermana Elvira es de Dios, que la hermana Rosa es de Dios. Ten cuidado, no te metas. Amén. Gloria a Dios. Mire, tanta gente se volvió creyente en Éfeso. Aquello era un avivamiento tremendo, amados hermanos. No hay tanta historia, no hay tantos relatos como hoy en día o videos para ver, pero por la palabra se puede ver que cayó la gloria de Dios. En esos 2 años era terrible, milagros por doquier, gente sanada, endemoniados libertados, corazones heridos sanados. La iglesia comenzó a llenarse y comenzaron a levantarse hombres y mujeres. Mire, tanta gente se volvió creyente en Éfeso que disminuyó considerablemente la venta de ídolos de Diana. Muchos se arrepintieron y quemaron muchos libros paganos. Lea el 18:20. Mire lo que pasó cuando el poder de Dios entra en un sitio, hermano. Por eso es que yo les digo, hermanos, si nos metemos con Dios, muchos de los hechiceros y brujos que habitan en esta tierra de Isla Fuerteventura pueden ser traídos a los pies de Cristo. Mire lo que pasó en Éfeso. Miren, siga. Sí. Los cuales le rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo. No, 19, 18, 20. 19, 18, 20. Dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso era un dineral en libros de brujerías. Ahí se movía magia blanca, magia negra, quiromancia, santería, se movía de todo. Pero más grande era la gracia de Cristo que estaba en el apóstol Pablo. Y de todos esos hechiceros que se convirtieron, ¿qué hicieron? Diga. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mire, ¿esos libros a dónde fueron? Debajo de la cama. Los quemaron. Por eso es que cuando Dios transforma una vida, hay un cambio. El ser humano comienza a desechar todo lo inmundo. Y si hay que quemar, hay que quemarlo. Mire, ¿y quién lo hace? Por eso yo le digo, amado hermano, el que convence. Mire, yo puedo predicar, puedo hablar fuerte, puedo incluso hacer el pino aquí y yo no convencerlos a ustedes. Es más, puede aquí levantarse un muerto, puede aquí levantarse un paralítico, un ciego, y ustedes todavía no ser convencidos. El que convence al ser humano es el Espíritu Santo. ¿Quién estaba convenciendo ahí? No era el apóstol Pablo, ni los milagros que hacía. Era el Espíritu Santo, que aún los hechiceros, hermanos, 50,000 piezas de plata, es como decir, yo qué sé, miles y miles de euros reunidos en un montón para echarlos en el fuego. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer esto en la isla Fuerteventura? Yo lo creo. Se necesita de hombres y mujeres guerreras. Amén. Sigamos con la historia. Dice que de este modo, con gran poder, la fe de Dios prevalecía y se expandía. Oiga, qué bendición. Prevalecía. O sea, continuaba. Amén. Continuaba. Nada la podía retener. Era una fe increíble.
Esos cristianos que se convertían tenían fe de ver la gloria de Dios. Y no solamente de ver, sino que dice que se expandía. Porque cuando el Espíritu de Dios entra en una ciudad, en un pueblo, comienza a invadir los lugares de alcohol, los lugares de prostitución. Comienzan a invadir donde se mueve la santería, la brujería, todo. El Espíritu Santo lo abarca todo. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo no fue solo a Éfeso, fue con Cristo. Mire esos 7 que dijeron, esto es rápido. En el nombre de Jesús aquí echamos. Mire, por eso es que hay que estar metido con Dios antes de ir a salir a evangelizar o a reprender demonios. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. No se atreva a hacer esa locura, porque puede salir perjudicado. Mire, muchos en Éfeso se beneficiaron de la fe cristiana, pero los que comerciaban el culto a Diana se vieron afectados. Ahí usted va a ver ahora el ejemplo, que la diosa esa que estaba ahí reinando. Se vieron afectados. Estos comenzaron a perseguir y atacar a Pablo y sus seguidores. El 23, hermana. 23 del 19. Del 19. Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio digo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? No me pasé. Siga, usted siga. No, mentira, del 23, ¿no? Por eso está bien. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, ¿Vio? Ahí está la diosa que hemos estado hablando. Entonces este era uno que hacía las imágenes. Claro, cuando Dios se mueve, el diablo tampoco se va a quedar contento. ¿Quiénes salieron perjudicados aquí? Los adoradores de Artemisa, de Diana, de esa diosa. Pero sigue, hermana. Y dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio digo, varones, ¿sabéis de este oficio? Obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este es Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión. Mire, ¿ha visto lo que dice ahí? Sí. ¿Qué detalle ve ahí? Apartado a mucha gente. No, palabra de Dios. Que no solamente en Éfeso, había cogido casi todo Asia. Dígame si eso no es un avivamiento. Dígame si ahí no se expandió la gloria de Dios. Mucha gente eran convertidas. Dese cuenta que la diosa era la diosa Diana, la romana. Ella era, en aquel momento dice que el templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Todo el mundo adoraba a la diosa Diana. Todo el mundo, aunque no la adorara, tenían costumbre de comprar imágenes, detalles de la diosa Artemisa o Diana. Pero mire, cuando llegó Cristo, muchos de sus seguidores se volvieron a Cristo. Siga, hermano. Dice, diciendo que no son dioses los que hacen con la mano. Y no solamente hay peligro de que en este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, mundo entero. Mire, el diablo estaba asustado y se hacía ver por los seguidores de él. Estaban amedrantados. Dice, oye, que este es el beneficio, este es nuestro comer, esto es lo que nos deja el dinero. Tenemos que hacer algo. Siga leyendo, mire qué plan. 28. Sí. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Ay, Dios mío. Y la ciudad se llenó de confusión. A unas se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco. Gallo y Aristarco eran discípulos del apóstol Pablo. Macedonios, compañeros de Pablo. Varones macedonios, eran macedonios, discípulos del apóstol Pablo. Siga. Viendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Ajá. También algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos le enviaron recados, rogándole que no se presentara en el teatro. Mire, siempre que la gloria de Dios se va a mover en un lugar, las cosas no son fáciles, ¿lo saben? El enemigo no se va a quedar quieto y está enfadado.
¿Ustedes creen que ahora mismo el enemigo está contento porque usted está aquí en el culto? ¿Porque Dios esté cambiando hogares y Dios esté cambiando vidas? De ninguna manera. Él va a intentar por todos los medios cerrar esto. Y nos va a meter al uno, nos va a meter al otro, y se va a levantar el enemigo. Pero de todo eso vamos a salir conquistadores si nos metemos con el Señor. Mire, todo Éfeso estaba confundida y iban por el apóstol Pablo. Pero mira, ahí estaban los discípulos del apóstol Pablo, Gallo y Aristarco. Siga leyendo, hermano. Y también había autoridades. Autoridades, claro, que eran amigos del apóstol Pablo. 32 dice, unos pues gritaban una cosa y otro, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro pedido silencio, con la mano que quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Éfesos. Mira, había un hombre ahí que se llamaba Alejandro, que quería aunque sea meter la mano para quitar a esos 2 muchachos, porque ahora le venía un castigo fuerte, que ya lo veremos. Pero no, cuando vieron que era judío, ¿qué dice? Por 2 horas comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Estaba el diablo enfadado. Pero mire, esto todo está pasando en Éfeso. Solamente es para que ustedes conozcan un poco cómo se fundó y qué es lo que pasó en Éfeso. Y por qué después Dios le dice el mensaje que le dice que tengo contra ti, que has perdido el primer amor. Tiene que ver todo. ¿Por qué? Siga. Dice 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones Efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigues y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegos, ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos, audiencias se conceden, y procónsules hay acúsense los unos a los otros. Y si demandáis algunas otras cosas, en legítima asamblea se puede decir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Vio? Aunque el diablo estaba enfadado, Dios también estaba de por medio. Amén. Y miren lo que dice el versículo 1 del 20. Dice: después de cesar el tumulto, Pablo llamó a los discípulos y, habiéndolos consolado y besado, se dirigió a Macedonia. ¿Se levantó el enemigo? ¿Querían destruir al apóstol Pablo o no? Esto era Éfeso, hermano. Éfeso era la tremenda. Adoraba a la diosa Diana, o como se le llamaba también en los griegos, la diosa Artemisa. Y había ahí, dígame ahí que no había ahí una estatua gigante de esta mujer. Todo el mundo la adoraba. Aquello se movía el pecado de lujuria, se movía el pecado de brujería. Acuérdense que se convirtieron en hechiceros. Mire, si a usted Dios le dice que tiene que ir a una ciudad así, ¿qué haría usted? Se lo pensaría 2 veces. Pero ¿qué pasa? Si usted es un hombre de búsqueda, si usted es una mujer de búsqueda, mire, ya se pueda mover el diablo en persona, pero usted va con el Cristo de la gloria. Esto era Éfeso. ¿Han visto? Aquello era tremenda. Entonces el apóstol Pablo fue el fundador. Ahora vamos a ver cuando el apóstol Pablo muere por manos de Nerón, el emperador Nerón. Vamos a ver quién queda a cargo. ¿Alguien sabe quién queda a cargo de la iglesia de Éfeso? ¿Qué obispo dejó en la iglesia de Éfeso el apóstol Pablo?
¿Nadie? Cuando llegó el momento en que Pablo debía partir, él dejó a Timoteo como obispo de la iglesia de Éfeso. Primera de Timoteo 1:3. Para que lo vean los hermanos. Ya estamos llegando ya para llegar al mensaje de la iglesia de Éfeso. 1:3. Primera de Timoteo 1:3. Dice: cuando estuve en Macedonia, te supliqué, oiga bien, te supliqué que permanecieras en Éfeso, para que ordenaras a algunos que no enseñaran doctrinas diferentes. Entonces, cuando el apóstol Pablo se va para el viaje para Macedonia, ¿quién queda ahí? Timoteo. Después estaremos estudiando aquí unas cositas, pero simplemente era para que usted sabiera quién quedó ahí como obispo. Un tiempo después, Timoteo murió como mártir, linchado por una multitud. Luego, el apóstol Juan tomó el liderazgo. Mire, el apóstol Pablo fue el líder, el fundador. Después Timoteo. El apóstol Pablo llevó a Timoteo y tenía que enseñarle algunas cosas que ya lo estaremos estudiando. Y ahora, cuando ya muere Timoteo, ¿quién queda de mano? Porque el apóstol Juan fue el último en morir. ¿Lo sabían los hermanos? Después fue Juan. Sí, hubieron 3 líderes ahí. Ahora bien, el apóstol Juan tomó el liderazgo hasta que fue encarcelado y enviado a Pasmo, que se encuentra a 60 millas mar adentro desde Éfeso. De todas las epístolas, oiga bien esto, de todas las epístolas del Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso recibió muchas de ellas. Y ahora van a ver cuáles son. La epístola de Pablo a los Efesios, ¿lo sabían? Las 2 cartas de Timoteo, las 3 cartas de Juan. También tuvieron acceso al Evangelio de Juan y Apocalipsis, porque Juan fue el último líder. Pablo escribió la primera carta a los Corintios en el tiempo en que él estuvo en Éfeso. Son detalles para que ustedes aprendan. Y si lo está escribiendo, pues ya lo tiene ahí. Ahora bien, ahora vamos a entrar ya en el mensaje. No da tiempo todavía, aunque sea para el primer versículo. Veamos ahora la carta que Jesús le envía a la iglesia de Éfeso. Hasta ahora, ¿qué ha aprendido, amado hermano? ¿Qué era Éfeso? Una ciudad llena de idolatría. ¿Era una ciudad importante o no importante? Era muy importante. Había negocios por todos lados, tanto como terrestre y marítima. Mucho comercio. Estaban en un punto clave, donde se encontraba Europa, Asia, y estaban todos ahí conectados, y África. Entonces, aquello era tremendo de negocio, pero también era tremendo de pecado. Y mire, y ahí llegó el Espíritu Santo. Y Dios comenzó a hacer muchas cosas. ¿Hemos ahí aprendido algo? Vale. Ahora bien, vamos a entrar ya a Apocalipsis. Tenía que decirles estas cosas para que ustedes más o menos vieran un poco la historia. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 2? Hermana Rosa. Dice: escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué es ángel, hermano? ¿Qué es el ángel de Jesús? No, el pastor. El pastor. ¿Y ángel qué significa? Mensajero. Mensajero. Siga. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Amén. Ahí. ¿Hasta ahí? ¿Quién me puede decir quién son las 7 estrellas y los 7 candeleros? Las 7 estrellas, las 7 iglesias. Las 7 estrellas no son las 7 iglesias. Para ver eso nos vamos a ir al versículo antes, el 1:20. Y léalo, hermana Rosa, para que ustedes vean. Capítulo 1, versículo 20. Ahí van a ver cuáles son las 7 estrellas y los 7 candeleros. Dice: el misterio de las 7 estrellas, ¿sí? Sí, sí. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra
y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes son? Los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y quiénes son los ángeles? Los pastores. Los pastores, los mensajeros de Dios. ¿Y quiénes son los candeleros? La gente, La iglesia. claro. La iglesia. Amén. Entonces, ¿estamos claros ahí? Amén. Ahora, vamos a discernir ese versículo. Primer punto, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Jesús señala que estos mensajeros están en su diestra y todo tiene un significado. Estuvimos hablando de la diestra y de la izquierda aquí la otra vez en el libro de Cantares. Y una de las cosas que dije que significaba la diestra, significaba justicia. ¿Qué más? Poder de Dios, la misericordia de Dios. Y ahora vamos a estar enseñando todas esas cosas, ¿vale? A ver si nos da tiempo el versículo 1. Vámonos a Primera de Crónicas 19, 11, 12. Primera de Crónicas 19, 11, 12. Su mano derecha representa el poder y la fuerza. Primera de Crónicas 19, 11, 12. ¿Quién tiene ahí que lo pueda leer para que participe? Primera de Crónicas. Su diestra representa el poder y la fuerza. Primera de Crónicas, capítulo 19, 11 y 12. Lo voy a buscar yo. Su diestra representa el poder y la fuerza. Sí. O yo me he equivocado o no. O será el 29, 11, 12. Perdón, hermano. Siempre me pasa cuando estoy... Ya me pasó la otra vez. 29, 11, 12. Es el 29. Lo siento. Dice... Porque a ti pertenecen, oh Yahvé, la grandeza, el poderío, la gloria, la hermosura, la majestad y el honor. Porque tuyo es el dominio en los cielos y en la tierra. Tuyo es, oh Yahvé, el reino, la sabiduría, el poderío, el conocimiento, la riqueza, el honor. Tú dominas sobre todo. Tuya es la fuerza. ¿De quién es la fuerza? De Dios. Tuya es la fuerza y el poderío. Y tú engrandeces y fortaleces a todas las creaciones que creaste. Amén. Oiga, ¿a quién le pertenece todo, amado hermano? A Dios. El hombre se quiere engrandecer, buscar gloria y honra, pero este versículo anótelo. Cuando alguien venga y diga, no, yo soy esto, dígale, ¿a quién le pertenece todos estos atributos? A Dios. A Él le pertenece, mire, la grandeza, el poderío, la gloria, la hermosura, la majestad, el honor. Todo es suyo. Él tiene bajo el control de todo. Amén. Ahora vamos a ver, con su diestra Dios nos salva. Salmo 98:1. Con su diestra Dios nos salva. Acuérdese que Él dijo que las 7 estrellas están ¿dónde? ¿Dónde están las 7 estrellas, amados hermanos? ¿En qué mano? En la diestra. En la diestra. Amén. ¿Quién le da fuerza y poder al mensajero de la iglesia? Dios. Con su diestra Dios nos salva. Salmo 98:1. Léalo, hermano. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. ¿Vio? Cantar a Jehová, ¿qué dice? Cántico nuevo. Cántico nuevo. ¿Tiene que haber un cántico nuevo en nuestra boca o no? Amén. ¿Tiene que haber un cántico nuevo en la iglesia de Cristo? Claro, hermano. Dios nos ha salvado con su diestra, pone ahí, amén. Entonces, qué maravilloso es Dios, amados hermanos, que ha salvado a las estrellas y a los candeleros. Gloria a Dios por eso. Entonces,
Con su diestra Él tiene todo el poder y la fuerza. Con su diestra Dios nos salva. Ahora vamos, con su diestra Dios muestra su amor y misericordia. Salmo 17, 7. Hemos visto que con su diestra representa el poder y la fuerza. Su diestra representa la salvación. Y ahora veremos, con su diestra Dios muestra su amor y misericordia. Salmo 17, 7. Alabado sea Dios. Salmo 17, 7. ¿Quién lo puede leer? Amén, hermano. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Entonces, ¿qué entiende usted, hermano? Que si uno se refugia en el Señor, Él es quien lo protege a uno y lo salva. Él es el que nos guarda con su diestra, nos cubre, nos protege. Él tiene misericordia. Cuando se levanta el enemigo, cuando se levantan las pruebas más difíciles, Él con sus diestras nos guarda y nos cubre. Amén. Mire, qué bendición, hermano. No solamente nos salva, sino que con su diestra Dios muestra su amor y su misericordia para con nuestras vidas. ¿Quién es el que mantiene al mensajero? ¿Quién es el que mantiene a las estrellas de la iglesia? Es Dios, con su amor y misericordia. Por eso es que cuando Él dice que Él tiene las 7 estrellas en la diestra, es porque tiene un significado. Y ahora vemos todo lo que significa la diestra del Señor. Mire, otro punto. Con su diestra Dios muestra su justicia. Salmo 89, 13, 14, que lo estuvimos hablando. Salmos 89, 13, 14. Nena, vete a Salmos 48, 10. Sí. ¿Con su qué, pastor? ¿Con su diestra qué? Con su diestra Dios muestra su justicia. Salmos 89, 13, 14. ¿Quién tiene ahí? Diga, hermano. Tuyo es el brazo. Dice, tuyo es el brazo potente, fuerte en tu mano. Fuerte en tu mano. Exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el camino de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, su diestra tiene todo el poder y la fuerza. Representa a la justicia de Dios. ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando en el libro de Cantares? Representa a la justicia de Dios con amor, con misericordia. También representaba el poder, la fuerza. Entonces, estoy dándole versículos para que usted entienda qué significado tiene la diestra de Dios por la palabra del Señor. Porque es que Dios tiene a las estrellas en su diestra. Porque es que Dios tiene a los líderes en su diestra. Amén. Otro versículo, 48:10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. ¿De justicia está llena qué? Mire, hermano, Salmo 48:10. Por eso es que el hombre o la mujer que Dios pone adelante tiene que estar conectado con el Señor. Porque si mientras el hombre y la mujer permanecen en la diestra de Dios, usted va, mire, a tener sabiduría, usted va a tener misericordia, usted va a tener justicia de arriba, usted va a tener fuerza, usted va a tener la autoridad, porque está en la diestra de Dios. Y de la diestra de Dios emana todo su poder y toda su fuerza. De ahí emana toda sabiduría y toda justicia. Si un hombre que Dios haya puesto adelante se va fuera de la diestra, pierde toda la cobertura de Dios. ¿Lo sabía? Entonces, por eso es que el hombre que Dios está poniendo en este caso delante de un rebaño tiene que estar metido con el Señor. Mire, y por último, Isaías 41, 10, 13. Isaías 41, 10, 13. Gloria a Dios. Y ya vamos terminando, para terminar el versículo 1 y seguimos. Ajá. Hasta 13. Sí. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no
desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y confundidos serán como nada, y parecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Será como nada y como cosa que no es aquello que te hacen caer. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Este versículo, ¿Le gusta ese versículo? ¿A quién no le gusta ese versículo? Es bonito, ¿no? Porque el Señor, con este versículo, estaba en la mente de Dios. La pastora de ahí estaba dando devocional en la mañana. Y nunca en mi vida había sentido ese versículo como cuando a uno le agarra y le lanzan un dartito así, pero precisamente le llegó. Le llegó esa palabra. Nunca se me ha borrado la mente. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Solo el pastor tiene que estar en la diestra de su justicia? No. ¿Quién? La iglesia también. Los hermanos de la iglesia de Cristo. ¿Qué significa entonces la diestra? ¿Qué puede entender? La diestra es todo para todo. Es todo. Estamos bajo la protección y la cobertura de Dios. Ahí tenemos seguridad, ahí tenemos fuerza. Amén. Amén. Lamentablemente vivimos en tiempos donde muchos se han salido de la diestra de Dios y ahora van a su rumbo. Amén. Entonces no hagamos eso, amados hermanos. Estemos en la diestra de Dios. Tengamos cuidado. Sigan. Y Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, que Él lo significa todo. Por eso es que la diestra de Dios tiene un significado importante. Dice, Él tiene a las estrellas, que son los mensajeros de la iglesia, la tiene en su diestra de poder. Pero miren, el mensaje que Dios envía a las iglesias es tanto de aliento como de confrontación. Lo estaremos estudiando. El propósito es que los creyentes salgan victoriosos, vencedores. El mensaje sale de la diestra de Dios y lleva poder para ser puesto en obra. Salmos 44, 1, 6. El mensaje sale de la diestra de Dios y lleva poder para ser puesto en obra. Salmo 44, 1, 6. Y otro hermano se me va a Salmo 118, 14 y 17. Salmo 44, 1 y 3. Salmo 44, 1, 6. Y Salmo 118, 14 y 17. ...118, 14 y 17... ¿Alguien que lo tenga? Salmo 44, 1, 6... Léalo, hermano Oscar. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se moderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Amén. ¿Cómo Dios lo rescató de allá afuera? ¿Cómo Dios rescató al pueblo de Israel en Egipto? ¿Con espada? ¿Con lanza? ¿Cómo lo rescató? Mire lo que dice ahí. Sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, pues te complaciste en ello. ¿Cómo nos rescató a nosotros, amados hermanos? ¿Cómo lo rescató a usted? Con palo, con vara. Lo rescató porque Él se complace, hermano, en tener misericordia con su creación. Y lo rescató con su diestra, con su poder. Amén. Entonces, esto el salmista lo que está tratando de decir es que nosotros no con nuestra fuerza pudimos hacer nada.
Nunca pudimos salir de Egipto con nuestra fuerza, ni con espada, ni con lanza, ni con nada. Pero llegó el Dios Todopoderoso y con su diestra lo sacó. Amén. Y con una vara, ¿se acuerdan esa vara? Con esa vara hizo grandes maravillas en Egipto. Y después en el desierto hizo grandes maravillas. Para seguir, Salmo 118, 14, 17. Entonces podemos ver que el mensaje de Dios sale de su diestra y lleva poder para ser puesto en obra. Por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para que cuando el mensaje salga por nuestra boca, salga poder. El apóstol Pablo, ¿qué salía de su boca? Poder de arriba, amados hermanos. ¿Qué más dice? Salmo 118, 14, 17. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que lo lea? ¿Nadie quiere participar? 17. Dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. ¿Cómo? Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Amén. Y a él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proeza. No. ¿La diestra de quién? De Jehová. ¿Hace proeza o no hace proeza? La diestra de Jehová es sublime. ¿Cómo? Sublime. ¿Qué es sublime? Sublime. ¿Qué es? O sea, Lo máximo. No hay alcance. Sublime. Aquí dice, la diestra me ha levantado. ¿Qué más dice ahí? sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Aquí dice, la diestra de Yahvé me ha levantado, la diestra de Yahvé ha hecho portentos. Hermano, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, todo ese cambio que Dios va haciendo, es con su poder, es con sus fuerzas, es con su misericordia, es con su amor. Por eso, mira, mientras usted está conectado en la diestra de Dios, usted va a estar guardado. Amén. ¿Usted quiere estar guardado? Amén. ¿Quiere estar protegido? Amén. Entonces manténgase en la diestra. Gloria a Dios. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Muchos se han alejado de la diestra de Dios. Y acuerde, dice, yo soy el que tengo las 7 estrellas en la diestra. Pero no solamente tiene las 7 estrellas, lo tiene a usted y a mí. Amén. Gloria a Dios. Es decisión suya si quiere seguir ahí, en la diestra del Señor. Y ya para terminar, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ya vimos que los 7 candeleros de oro representan a las iglesias. Jesús le hace saber que Él está en medio de su pueblo. Usted puede decir, pastor, somos los mismos. Todavía no crece esto, pastor. ¿Y quién está aquí? Dígame, ¿qué dice que en medio de los candeleros quién se paseaba? Usted sabe que en medio de una reunión se pasea quién? El maestro de Galilea. El Cristo, el Nazareno. Usted no lo ve, usted no lo puede tocar, pero Él está aquí, su presencia está con nosotros. Por eso es que usted tiene que darle valor e importancia cuando se siente en esa silla. Cuando usted venga al culto, usted sabe que usted va a venir a ver a su maestro, va a venir a ver a su Señor. Por eso es que Él dice que está en medio del candelero. Él está en medio de todo, amados hermanos. Oiga, qué bendición, hermano, que no estamos solos, no somos los mismos, estamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aparte hay ángeles alrededor nuestro. Gloria a Dios. Mire, Mateo 18:20. Este versículo lo deben de conocer de memoria. Mateo 18:20. Alguien que lo lea, vaya rápido. Seguro que lo conocen de memoria. ¿Cómo? Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Porque a veces nos desanimamos cuando vemos 2 o 3 en la iglesia. Señor, ¿pero qué pasa? Aquí, gracias a Dios, ahora mismo, ¿cuántos somos?
Somos 15. Amén. Con niño y todo. Dígame si no está el Señor. Hermano, donde hay dos o más en su nombre, está la presencia del Señor. Qué buen versículo, amado hermano. Otro, Deuteronomio 23:14. Ya nos quedan 2 versículos más y terminamos. Ya para terminarlo. Deuteronomio 23:14. ¿Lo tienen ahí? Dice: por cuanto Yahvé tu Dios se pasea en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti, tu campamento será santo, de manera que Él no va en medio de ti, de manera que Él no vea en medio de ti algo descubierto y por ello se apartara de ustedes. Otro punto importante para que Dios se pasee en medio de su pueblo es que tiene que estar en lugar santo. ¿Qué significa eso? Que la iglesia, como las estrellas, tienen que estar santificadas, porque Dios no habita en pecado, no habita en inmundicia. Mientras una iglesia viva en santidad y en obediencia, mientras una iglesia esté en la diestra de Dios, Dios se pasea. Yo no lo veo, pero yo lo creo que Él está aquí. Por eso yo cada culto voy con gozo, porque no voy a ver a la cara de la hermana tal o del hermano tal, voy a ver a Dios. Y más en estos tiempos tan difíciles. Mire, dice, yo me paseo en medio del campamento. Ustedes saben que el tabernáculo diseñado por Dios, que se lo dio a Moisés, ¿dónde estaba el tabernáculo? En el campamento. ¿Pero dónde? Había un sitio estratégico. ¿Dónde dijo que lo pusiera? En el centro. En medio del pueblo. Porque tiene su significado. Dios está en medio de nosotros y Él pasea alrededor nuestro. Por eso es que todas las cosas antiguas del tabernáculo tienen un simbolismo con la persona de Cristo. Entonces, si le dijo el campamento en medio, es porque Él va a estar en medio de todo el pueblo. ¿Se pasea o no se pasea aquí, amados hermanos? Ojalá que esté ahí sentado al lado de su banca. Gloria a Dios. Mire. Terminamos. Para que la presencia de Dios permanezca en un lugar, debe de haber santidad, porque Dios es santo. Y un hermano que vaya a Primera de Pedro 1, 15, 16, y otro hermano Levítico 27, y terminamos. Porque ya veo caras ahí así un poco serias. Primera de Pedro 1, 15, 16. La merienda lo está esperando. Primera de Pedro 1, 15, 16 y Levítico 27. ¿Quién tiene Primera de Pedro? Primera de Pedro 1, 15, 16. Levítico 27. Sino que así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir. Porque está escrito: sean santos como también yo soy santo. Y si invocan por el... No, 15 dice, ahí está ahí. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Qué dice ahí la Biblia? Ser santos. ¿Como quién es santo? Jesús es santo. Como Jesús es santo. ¿Y qué dice? Sean santos como también yo soy santo. Y sean santos en la cuarta parte. En la parte de afuera. No solamente por dentro. Cuerpo, alma y espíritu. El 85%. El 99,9%. Ya es bastante, ¿eh? Sea santo en toda su manera de vivir. ¿Y eso qué significa, hermana Rosa? En la hora de hablar, en la hora de ver, en la hora de oír, en la hora de tocar, en la hora de pensar. Todo, sean en la forma de vestir, en la forma de comportarnos, en la forma de sentarnos, en la forma de acostarnos. Tanto, con el 99,9 me quedo. El 100% su vida tiene que estar en santidad. Este versículo, algunos lo han roto.
No la voy a romper porque me costó, pero ya la han quitado. Y ya han quitado eso. Ya no hay santidad en la iglesia. ¿Qué llevaba el sacerdote en la mitra? La mitra que llevaba en la frente. La palabra. ¿Qué llevaba? Santidad a Jehová, santidad a Yahvé. Amén. Aquí en la frente, aquí hoy en día yo no le puedo poner de mala rosa santidad a Yahvé. Incluso lo puede tener, pero tal vez no vive en santidad. ¿A dónde tiene que estar puesto santidad al Señor? Aquí en la pared. Todo completo. En el corazón tiene que estar puesto santidad al Señor. Una iglesia que no vive en santidad, mire, me puede decir lo que quiera, Dios no habita. Para que Dios se pase y habite en medio del pueblo, habite, no visite. Acuérdense que yo ya dejé bien claro eso. Una cosa es que habite y otra cosa es que visite. Tiene que haber santidad. Y por último, 27, Levítico. ¿Quién lo tiene? Yo tengo. Léalo, hermana. Santificados, pues sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Qué dice? Santificaos. Pues sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Qué hacemos? ¿Lo cortamos? Santificaos. Sé santo porque Porque yo Jehová soy vuestro Dios. Porque yo Jehová soy vuestro Dios. Él, mire, Él dice que donde hay dos o más está el Señor. ¿Por qué me paro un poco aquí? Porque usted puede pensar, bueno, si hay un montón de gente en la iglesia, Dios pasea por ahí. Mire, ya en muchas iglesias no se mueve el Espíritu Santo de Dios. En muchas iglesias Dios no se pasea porque no hay santidad. Punto importante para que Dios se pasee en medio del candelero es que haya santidad. No en cualquier iglesia se va a mover Dios. No en cualquier hombre va a estar lleno de la presencia de Dios. Es el que está en la diestra de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pies. Gloria a Dios.